hermanos de la Iglesia de la Paz de Maturín. Para mí es un gran honor de nuevo estar con ustedes. Me siento muy contento de enviarles este mensaje de parte de Dios. Antes que todo, yo quería hacer un pequeño comentario de que la palabra de Dios habla respecto a la idolatría. La palabra de Dios habla de huir de la idolatría. Hermano, es responsabilidad nuestra, como creyentes, como cristianos comprometidos con el Señor, de nosotros hacer saber a las personas no creyentes con relación a la idolatría. Hay un boom de reconocimientos, de santos, etcétera, y Dios abomina eso. Hermano, en la condición espiritual que nos encontramos nosotros hoy en día en nuestro país, hermanos, nosotros tenemos que predicar la palabra, predicar el evangelio del reino y decirles a estas personas que Dios aborrece la idolatría y que nos mande la palabra de Dios a huir de la idolatría, hermanos, porque esas son cosas que traen maldiciones para la nación. Les doy gracias por eso. Yo sé que ustedes son obedientes y que ustedes van a partir de hoy, van a ser soldados de Cristo para luchar esa batalla contra la idolatría en el nombre de Jesús. Sin embargo, hoy tenemos un tema muy importante para ustedes, hermanos. La semana pasada estuvimos hablando de oración intercesora. Esta semana yo quise ilustrar ese tema conversado o hablado la semana pasada con relación a la oración intercesora. La oración intercesora, en este caso nosotros vamos a estar viendo la oración hecha por el profeta Daniel por su pueblo. Nosotros como creyentes cristianos, hermanos, nosotros debemos orar por nuestro país. Debemos orar por nuestra nación, o sea, por la gente. Debemos orar por nuestra familia, por nuestra iglesia. ¿Y cuál es la razón de eso por la cual nosotros debemos orar tanto? Hermanos, en especial la oración intercesora, recuérdense que yo les dije que era colocarnos en los pies del otro, colocarnos en la posición de aquel débil de la fe que todavía no sabe orar y que no ha llegado al nivel en el que tú estás. Este tema lleva por título el poder de la oración intercesora. Voy a hablarles un poquito respecto a qué vamos a tratar en este tema. Vamos a ver primeramente una primera parte. Vamos a estar hablando de la oración intercesora del profeta Daniel por su pueblo Israel en el capítulo 9 de ese libro, que va desde el versículo 1 al versículo 19. Y la segunda parte del mensaje va a ser sobre la misma palabra del versículo 20 al versículo 27, que habla de la profecía de las 70 semanas. Un tema muy interesante que les va a gustar mucho. Yo tengo esa convicción. El propósito de este mensaje de hoy es para que ustedes conozcan la importancia y vean ilustrado de una manera práctica la oración intercesora de un hombre comprometido con Dios, fiel con Dios y con su pueblo. Y este tema del poder de la oración intercesora, en el caso específico de la oración de Daniel por su pueblo, esta oración llevó a la liberación del pueblo de Israel cuando estaba en el exilio babilónico. También vamos a estar hablando un poco de la vida de oración de Jesús en su ministerio terrenal. Esto con el propósito, hermano, de que nuestras mentes sean iluminadas y podamos entender y comenzar a desarrollar una vida ejemplar de oración. También vamos a conocer la vida de oración de Jesús, hermanos, que siendo Dios, se despojó de su condición de Dios y actuó e hizo todo como hombre para enseñarnos a nosotros, para dejarnos un modelo
de cómo nosotros también en carne, con el Espíritu Santo, podemos hacer todas las cosas que Jesús hizo. Y mucho más, dijo él en su palabra antes de irse. Hablaremos también del profeta Daniel, ejemplo de compromiso con Dios a pesar de las aflicciones y presiones diarias que ese hombre tenía que vivir. El profeta Daniel fue un hombre que vivió en un país extranjero, fue llevado desde muy temprana edad, desde los 15 años, para Babilonia, y fue sometido a un rigor de un imperio que trató de cambiar su mentalidad, trató de cambiar su forma de comer, le cambiaron hasta el nombre y querían cambiar hasta su religión. Entonces, este hombre soportó todas aquellas cosas y se mantuvo firme en su compromiso y en su fidelidad a Dios. Vamos a estar hablando de él ligeramente. Como creyentes cristianos, hermanos, nosotros debemos entender que nuestra principal forma de comunicarnos con Dios y alcanzar la comunión con Él es a través de la oración. No hay más nada, no hay clave, no hay secreto, porque la gente siempre anda buscando el camino más corto para llegar a la meta. Y aquí en el mundo espiritual, hermano, es tu compromiso, es tu deseo de orar, tu deseo de adorar a Dios, tu deseo de estudiar tu palabra, de cambiar tu mentalidad por lo que está escrito en esta palabra. Ese es el único secreto que nosotros tenemos disponible para alcanzar esa comunión y esa relación con Dios. Para orar a favor, conforme a la voluntad de Dios, para bendición, es necesario que nosotros, señores, leamos la palabra de Dios. Si nosotros no leemos, no estudiamos la palabra de Dios, hermano, no hay manera de que usted ore conforme a la palabra de Dios. No puedes tú actuar en nuestro país como ciudadano si no conoces la Constitución, si tú no conoces tus deberes y derechos. No vas a ir a reclamar cosas que tú no sabes si son deberes y derechos, si tú no has leído la Constitución. De igualmente, en el mundo espiritual, tú necesitas en el mundo espiritual conocer la palabra de Dios, estudiar la Biblia, para luego poder orar conforme a la voluntad de Dios, que eso es lo que Él desea de nosotros. Vamos a ver vida de oración de Jesús en su ministerio terrenal. Jesús es nuestro modelo a seguir para aprender a orar. Él nos dejó ese ejemplo. Él nos dio ese ejemplo. Hay una sola cosa en la Biblia que los discípulos de Jesús le dijeron que les enseñara. ¿Y sabe cuál? Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les dio aquella famosa oración que nosotros conocemos, pero más que una oración es una guía, son unos pasos que nosotros debemos seguir cada vez que vamos a orar, y es el Padre Nuestro. Entonces, hermano, para que ustedes vean la importancia, los discípulos de Jesús llegaron a entender, a comprender, su mente fue iluminada, que la única forma de nosotros llegar a ser como Jesús era a través de la oración. Llegar a ser como Jesús es llegar a tener la comunión con el Padre y llegar a desarrollar esa relación que es el objetivo principal en nuestras vidas cristianas. Era tan importante la vida de oración de Jesús para mantener su comunión con el Padre, que Él mismo oraba sin cesar. La palabra de Dios nos manda, orar sin cesar. Orar en cualquier momento que tengas oportunidad. Ora cuando tengas necesidades. Ora cuando estés desocupado, cuando tú no tengas nada que hacer y digas, estoy fastidiado, no hay yo que hacer. Hermano, pierdes el tiempo. Debes orar. En todo tiempo, Jesucristo, cuando tenía la menor oportunidad, decía, me voy a apartar para el mar, me voy a apartar para el desierto, me voy para la montaña a orar. De la misma manera debemos actuar nosotros. A veces nos encontramos abrumados en nuestras vidas y ese es el preciso momento donde nosotros nos debemos apartar para orar. Como conclusión de este comentario sobre el ejemplo de Jesús,
Jesús sigue siendo el Hijo de Dios que ora. Y nosotros también debemos seguir ese ejemplo. Si Jesús, hermanos, oraba tanto, siendo el Hijo de Dios, el Hijo unigénito me refiero, porque nosotros también somos hijos de Dios por adopción en el Espíritu. Imagínense nosotros lo que tenemos que orar. Debemos orar con más calidad, debemos orar con más frecuencia y con más fervor. Quiero dejarle algunos versículos aquí, nada más hacerle la referencia. En Mateo 6:46 dice, se fue al monte a orar. En Marcos 1:35, Jesús se levantaba muy temprano, mucho antes del amanecer, cuando era todavía muy oscuro, y se retiraba a orar, se apartaba a orar. Lucas 5:16, Jesús se apartaba al desierto a orar para estar solo y no ser interrumpido. Esto es para que ustedes tomen nota, oren al Señor y les digan que les dé esa perseverancia, esa pasión de Jesucristo para nosotros orar a nuestro Padre que está en los cielos. Ahora quiero hacerle un pequeño comentario sobre la vida de Daniel. Este Daniel fue un joven que llegó a los 15 años a Babilonia, fue traído en la diáspora del pueblo de Israel a Babilonia, y como era costumbre de aquellos imperios, ellos tomaban a los príncipes, en este caso tomaron a 4 muchachos, príncipes de Israel, y los colocaron en el reino, cerca del trono, cerca del rey, para tratar de cambiar su mentalidad, para tratar de cambiar sus costumbres, para tratar de cambiar hasta su forma de caminar, de hablar. Es tanto que les cambiaron el nombre a estos 4 muchachos que trajeron al trono para entrenarlo. A Daniel le cambiaron el nombre de Daniel por Belsasar. Eso tenía un propósito, para mantener el dominio sobre esa nación conquistada. Por el don de Dios de interpretación de sueños, el cual interpretó al rey Nabucodonosor la visión de la imagen o de la estatua grande que representaba los imperios que gobernarían la tierra, el rey Nabucodonosor puso a este joven Daniel como gobernador de la provincia de Babilonia y por príncipe de los gobernadores de todos los sabios. El rey del imperio Medo, Darío, cuando constituyó su reino, estableció 120 gobernadores y 3 presidentes de esos 120 gobiernos. Y dentro de esos 3 presidentes, el primero fue Daniel. Daniel vivió en un ambiente totalmente ajeno a su religión. Por lo tanto, quiere decir que él debió haber sufrido muchas presiones, tanto seculares como espirituales, por él no tener las mismas creencias que tenían los caldeos. En este caso, atentaron contra su vida, atentaron contra la vida de Daniel. Si ustedes, los que son asiduos lectores de la palabra, deben recordarse que Daniel, como castigo por incumplimiento de una ley, y esto fue una especie de zancadilla o de emboscada que le montaron a Daniel, lo lanzaron al foso de los leones para que los leones se los comieran. Y Dios envió ángeles para que cerraran la boca de los leones y Daniel fue salvo. Y como dice la palabra, Dios retribuye la maldad al que hace maldad. A aquellos que le hicieron esa maldad al profeta Daniel, luego fueron lanzados al pozo de los leones junto con su familia y fueron todos consumidos por los leones. Quebraron todos sus huesos. Bueno, esto es más o menos para que ustedes puedan ver quién era Daniel, el cual escribió esta oración. Yo voy a comenzar leyendo los 3 primeros versículos
y vamos a hacer un pequeño comentario de lo que es esta intercesión de Daniel por su pueblo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Como ya mencionamos anteriormente, Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día, o tal vez más. A pesar de sus ocupaciones y responsabilidades, por el cargo que él ostentaba. Él era un hombre de gobierno, era un gobernador y seguramente tenía mucha gente que atender durante el día. Seguramente tenía que prestar cuenta, que rendir cuenta a su superior, que era el rey. Y también, hermanos, a pesar de su edad, para el momento en que Daniel comienza esta oración o estos 3 versículos o esta carta, está en el marco de la edad de más o menos, calculándolo, 80 a 83 años de edad. Sin embargo, era un hombre de compromiso y de fidelidad a Dios Todopoderoso. A pesar de vivir en ese ambiente pagano, donde nadie creía ni oraba a Dios, Daniel nunca se desvió. En ese libro nosotros, ni en ningún otro libro de la Biblia, conseguimos nosotros ningún comentario adverso o negativo contra Daniel. Generalmente, los creyentes, nosotros los creyentes cristianos, presentamos excusa, justificamos que no podemos orar porque nos encontramos muy atareados, porque tenemos mucho trabajo, porque soy muy viejo, porque no tengo agenda, porque no tengo tiempo. Quiero decirles, hermanos, que no es justificación. Si nosotros a la luz de esta palabra vemos el ejemplo, analizamos, deducimos el ejemplo de Daniel, hermano, nosotros tenemos que tomar los ejemplos bíblicos, porque esa es la idea de nosotros aprender de todo lo que nos es revelado acá. Cuando somos personas muy ocupadas y tenemos tantas responsabilidades, es cuando más tenemos que orar. Hermano, vea su vida alrededor, vea el resultado de su vida. ¿Cuánto tiempo tienes en el Evangelio? Hermano, ve tus circunstancias familiares, tus circunstancias sociales, tus circunstancias financieras, tus circunstancias de trabajo. Obsérvalas, hermano, y observa si tú estás orando por eso. Si tú ves a tus familiares, ve la condición de tu familia, se han convertido a Cristo, y pregúntate, ¿será que yo he orado por ellos? ¿Será que yo he intercedido para que ellos se conviertan a Cristo? Esta es una de las cosas que tenemos que preguntarnos y la actitud que nosotros debemos asumir durante la oración intercesora. En los momentos de mayor ocupación es cuando más necesitamos de la gracia multiforme y de la gracia capacitadora de Dios. Hay un señor llamado Martín Lutero, llamado el Reformador, creo que todos ustedes lo recuerdan, aquel que puso los 95 protestos en la puerta de la catedral de Gutenberg, que fue el que transformó la iglesia cristiana de aquella época. Él dijo en una oportunidad: hoy voy a tener un día muy ocupado. Voy a ocupar las 3 primeras horas de la mañana para orar. Oigan ese ejemplo. Ese es el ejemplo que nosotros debemos tener. Necesitamos sabiduría para tomar decisiones. Necesitamos fuerza para resistir las tentaciones que vamos a enfrentar y aguantar. ¿De dónde lo vamos a sacar? Hermano,
no es solo con nuestra fuerza. Nuestras fuerzas naturales son limitadas. Pero si nosotros vamos a enfrentar situaciones espirituales que las enfrentamos durante el día, tú como creyente, la fuerza, la unción la vas a sacar de la oración y de la cantidad de oración. A mayor cantidad de oración, mayor unción. La unción que rompe yugo, la unción de poder, hermano. Es necesario nosotros entender bien esta situación. El problema nuestro de la falta de oración no es por el horario, es por la falta de deseo y de falta de voluntad para orar. Nos da flojera. Hermanos, nosotros tenemos que resistir, tenemos que arrepentirnos y tenemos que comenzar a partir de hoy una vida ferviente de oración, en especial en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Somos nosotros los que colocamos las prioridades y planificamos el orden de nuestro día. Si oramos poco es porque no consideramos la oración como algo importante. Decimos que es algo opcional, que es una pérdida de tiempo. No debe ser así, mi hermano. Si tu corazón engañoso te quiere traer como argumento que no tienes tiempo para orar, recuérdate que Cristo nuestro Señor, siendo Dios, oraba sin cesar desde la madrugada en su condición de hombre. ¿Eres tu Dios acaso que no necesitas orar? Él, cuando tenía ocasión, se apartaba en cualquier lugar. Si no oras, estamos luchando en nuestras propias fuerzas. Y ahí tenemos una sola cosa garantizada: nuestra derrota. Velad y orad para que no caigáis en tentación, en la prueba final de nuestro carácter. El cristiano que no ora es un cristiano inmaduro. Debemos madurar nuestro carácter primeramente orando, sin cesar. No podemos hacer la obra de Dios si no tenemos una vida de oración como iglesia, hermano. La iglesia debe orar. Hoy yo doy gracias a Dios por la iglesia de la Paz de Maturín y yo los felicito, de verdad. Los felicito porque hoy en día la iglesia de la Paz está orando, podemos asegurar, está orando los 5 días de la semana, de lunes a viernes. Que tenemos un equipo de intercesión que ora en la tarde y en la noche. Hay un equipo que ora en la tarde y otro equipo que ora en la noche. Los invito a que se unan a ese grupo de oración, que más que un grupo es una escuela de oración. También yo tengo entendido y tengo la convicción de que cada uno de ustedes tiene su tiempo devocional con Dios o tiempo solo con Dios. Hermanos, si es así, nosotros tenemos la victoria de Cristo garantizada en nuestra iglesia. Nosotros vamos a alcanzar el propósito para el cual Dios trajo a esta iglesia de la Paz en Maturín, la trajo para acá, para conquistar a Venezuela para Cristo en el nombre de Jesús. De otra forma, hermanos, porque Dios es espíritu, la única forma de comunicarnos con Él es a través de la oración. No vamos a ninguna parte, como ya yo dije anteriormente, no vamos a alcanzar ninguna meta ni ningún objetivo si no oramos. Si no oramos, vamos a estar todo el tiempo como estuvo el pueblo de Israel en Egipto antes de ser liberado, batiendo barro, haciendo bloques para mantenernos ocupados y engañados. Quiero dejar aquí 2 palabras, Salmos 55, 17, que nos habla con relación a la frecuencia con la cual nosotros debemos orar, y dice así: tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Lucas 18, 7 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dejo esa palabra sembrada en sus espíritus para que ustedes la mediten, la rieguen, para que dé fruto al 100%. Vamos a continuación a leer la segunda parte de la palabra en Daniel capítulo 9, que es la oración de intercesión. Dice así, versículo 4.
Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Estamos reconociendo. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén y tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiando en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Hermanos, esta es la oración del profeta Daniel por su pueblo Israel. Esta es la oración modelo. Daniel era un hombre entendido en los tiempos. Era un hombre comprometido con Dios y fiel a su palabra, estudioso de la palabra. Daniel, estudiando el libro del profeta Jeremías, se dio cuenta de que ya habían transcurrido casi 68 años desde que él había llegado a Babilonia. Por tanto, él se dio cuenta de que apenas faltaban 2 años para cumplirse los 70 años que Dios habría prometido de que su pueblo iba a cumplir ese exilio durante esos 70 años. En tal sentido,
él, un hombre entendido en los tiempos, se dio cuenta que no había ninguna intención del pueblo babilónico, de sus captores, de liberar al pueblo de Israel. Por lo tanto, ¿qué hizo él? Comenzó a orar, comenzó con esta oración y conociendo muy bien de los principios, hermanos, como podemos ver, él empieza con ayuno y oración. Principio fundamental para nosotros orar ante Dios, humillarnos en oración y ayuno. Confesión de pecados, hermanos. Nosotros sabemos muy bien que Dios aborrece el pecado. Hermanos, si tú estás en pecado, se cierran las puertas de los cielos. Si tú estás en pecado, tus oraciones no pasan del techo. El profeta Daniel conocía muy bien el principio de confesión de pecado. Nosotros hoy en día los cristianos conocemos la palabra que está contenida en la primera carta de Juan en su capítulo 1 en el versículo 9. Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y se vuelven a abrir los cielos una vez que tú confiesas y perdonas. Y eres perdonado por confesar, como tú lo puedes ver en esa palabra. El tercer principio contenido en esta oración es el principio de reconocer. También es otro principio de humillación, además del principio de orar y ayunar por alguna circunstancia. Reconocer tus pecados, reconocer tu falta de perdón, hermano, es humillarte delante de Dios. Bueno, hermano, este principio de humillación, el principio cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestra falta, somos inicuos, somos impíos o insensibles. Inicuo es ser pecador, andar en pecado. Cuando somos rebeldes, somos desobedientes, que no reconocemos la autoridad de Dios, de su palabra, no reconocemos la autoridad de nuestras autoridades delegadas, de nuestros pastores, de nuestros líderes. Hermanos, nosotros tenemos que reconocerla en la oración. Si es posible esa oración, debemos hacerla todos los días, cada vez que entremos en la presencia del Señor. Porque, como dice la palabra en la misma carta de Juan, el capítulo 1, que tenemos pecado y cometemos pecado mientras andemos en este cuerpo de carne. A veces pecamos sin querer. Entonces, hermano, el otro principio importante que podemos ver en esta oración es el arrepentimiento. El arrepentimiento primero es la sensación de remordimiento por haber pecado y la segunda es la actitud que debemos tener para cambiar nuestra mentalidad, porque al cambiar tu mentalidad, al cambiar tu forma de pensar, cambia tu manera de comportarte, cambia tu manera de obrar, y eso es una de las cosas que el profeta Daniel reconoce aquí. No solo reconoce las de él, reconoce los pecados de su nación, de su pueblo y de su iglesia. Esas son las tres, y nuestras propias, las nuestras propias, las de cada persona. Es un ejercicio diario que nosotros tenemos que hacer para que las puertas de los cielos se abran y Dios responda a nuestras oraciones. Y en la tercera parte de esta oración, hermano, como ustedes pueden ver, es el ruego. Daniel rogó a Dios para que Dios respondiera, para que Dios no se tardara más, porque si no, iba a desaparecer la cultura judía, iba a desaparecer el pueblo judío. Dios le dice, el profeta Daniel le dice a Dios que prácticamente que corra, que se apure a responderle. Bueno, quiero decirles una cosa. Esta oración, hermano, fue respondida inmediatamente. Dios le dio una visión que se llama la visión de las 70 semanas, que va a ser el tema de nuestra próxima prédica, para que ustedes se den cuenta del poder que tiene la oración intercesora por una persona comprometida y fiel a su Dios. Mis hermanos, terminamos hasta aquí y yo quiero, en función de todo lo que hablamos, ¿verdad?, a aquellas personas que son invitados,
que están por primera vez en sus hogares, son sus invitados a este culto familiar, son vecinos o son amigos. Yo quiero que ustedes también tengan la oportunidad que nosotros tuvimos de conocer a ese Dios grande, poderoso, misericordioso, que es ese Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que está en los cielos y que es infinitamente bueno y quiere, hermanos, que nosotros seamos salvos. ¿Qué es ser salvo? Es que nosotros continuemos nuestra vida después de esta vida terrenal en los cielos, tengamos vida eterna. Y que también, hermanos, tengamos la oportunidad de llevar a otro a los caminos del Señor, bendecir a otros. Yo quisiera que ustedes se levantaran, vamos a levantarnos de nuestros asientos y vamos a hacer esta oración. Yo voy a orar y ustedes van a repetir. Yo reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados en la cruz y resucitó al tercer día. Yo abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Te pido, Jesús, que perdone mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hermano, si tú hiciste esta oración creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo declaraste audiblemente ahí donde estás parado, hermano, tú naciste de nuevo. Anota esa fecha. Esta fecha es, si se puede decir, la fecha de tu segundo nacimiento. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y le damos gracias a este Dios y Padre Celestial Todopoderoso. Amados hermanos, les doy la bienvenida al reino de Dios y a la Iglesia de la Paz de Maturín. Para aquellos que hoy tuvieron la oportunidad y declararon, recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, aquí en pantalla tenemos nuestras direcciones digitales donde ustedes pueden consultar, pueden entrar y pueden conectarse con nuestra iglesia. También yo los invito a que hablen con la persona que los convidó, que los invitó a su casa, a este culto familiar, para que ustedes puedan saber cuál es el próximo paso después de ustedes haber recibido a Jesucristo como su Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y yo sé que a partir de hoy su vida va a cambiar para bendición. Dios los bendiga y oramos por ustedes para que Dios les dé fortaleza, les dé bendición, les dé provisión y les dé protección en el nombre de Jesús.